Contábamos hace un ratito que ayer se generó en Lanús un encuentro muy importante, mm, bueno, en función de lo que estamos padeciendo en la Argentina, una de las tantas injusticias, tal vez una de las más crueles porque priva de la libertad a personas que han hecho mucho por este país y que justamente están presas por eso. Y para hablar del tema tenemos nada más y nada menos que a Alessandra Minichelli, que es la esposa de Julio De Vido. Ayer, lo comentábamos recién con nuestro economista Roberto Rojas, vimos un video maravilloso donde quedaban expuestas algunas de las muchas obras que se hicieron en nuestro país durante los 12 años en que gobernaron Néstor y Cristina. Alessandra, gracias por atendernos. Un honor para nosotros poder contar con tu palabra esta tarde aquí en Ladrones de Bicicleta. ¿Qué tal? Mucho gusto. El gusto es mío, la verdad. Gracias por la entrevista. Bueno, el acto de ayer, en principio, como para comentarlo con la audiencia, fue muy interesante, ¿verdad? Porque estaban representantes de la Tupac, gente, bueno, la esposa de, o la pareja de Esteche, iba a estar la pareja de Luis Delía, no pudo venir, No pudo ir pero sí estuvo un amigo de Amado de Amado. Vudú. ¿Mm? Digo, importante porque pareciera que hay tantas cosas, esta vorágine informativa que nos va pasando por encima, nos hace olvidar que hay compañeros, amigos, personas que a lo mejor no conocemos personalmente. Yo a Julio, a Luis sí, a Luis Delía lo conozco y lo quiero mucho, pero a los demás compañeros que están detenidos no los conozco personalmente o los he visto una o dos veces por mi tarea periodística, pero no tengo un trato. Pero sí los considero compañeros y sé la obra y la tarea que han hecho, que ha sido encomiable, y hoy están privados de la libertad, víctimas de una injusticia más de este gobierno que tenemos que realmente, bueno, no sé cómo calificarlo, ¿no? Bueno, sí, mira, en realidad este gobierno hizo campaña sobre la estigmatización para, digamos, apuntalar este modelo de saqueo que está llevando adelante. La estigmatización se dirigió claramente contra el sindicalismo, contra las organizaciones sociales, contra los dirigentes políticos de la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner, apuntando a Cristina Kirchner y a Julio De Vido claramente. Hay más de 70 presos políticos en el país, a lo largo y a lo ancho del país, porque también, digamos que están atacando a la población originaria, a los pueblos originarios. Arrancan con Milagro Sala y la gente de la Tupac como organización social, pero también con los mapuches en la zona de Neuquén. Así que lo que hicimos fue empezar cada uno de nosotros a darle visibilidad a nuestra situación, y a partir de ahí se armó el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, con el planteo de que con presos políticos no hay democracia. Lo que empezamos a hacer fue empezar a contar qué hacía cada uno de los que hoy están siendo perseguidos o están encarcelados claramente, estos 70 que yo te cuento. Y lo que hacemos es, a través del foro, contactarnos con la dirigencia política, que es la que la más reticente, porque lo que pasa es que claramente no están queriendo hacer campañas con una realidad que nos duele a todos, que gente que ha participado de la gestión política del gobierno anterior está siendo perseguida. Así que bueno, lo que intentamos hacer es contar la realidad de lo que vivimos nosotros día a día como familiares, y la realidad del por qué están siendo perseguidos o encarcelados nuestros compañeros, nuestros familiares. ¿Hay información con respecto a que ya se han sorteado algún tribunal para comenzar con las primeras instancias o con los primeros juicios? Esto estaría recién previsto para fin de año, con lo cual... No, ya hay juicios en marcha. De hecho hay juicios en marcha y hay planteos de nulidades en la Corte, porque lo que está pasando es que están desdoblando causas. En el caso de mi marido concretamente, han sometido a auditoría toda la gestión política de Julio De Vido al frente del Ministerio de Planificación, y han desdoblado las causas de forma tal de que si no sale por este lado, sale por el otro. O sea, a la estigmatización le sigue la acción judicial. Acá el Poder Ejecutivo ha cooptado al Poder Legislativo, y con la ayuda de los medios monopólicos que están hegemonizando la temática, la persecución se transforma en la realidad en una acción judicial muy perversa, ¿no?
En realidad el único fundamento por el que mi marido está detenido es porque fue ministro de Planificación Federal. No hay absolutamente ninguna imputación concreta de algún delito cierto que haya cometido, y además de no tener Panama Papers, como si tienen todos los funcionarios políticos de este gobierno, y además de no tener cuentas en paraísos fiscales, como sí tienen todos los funcionarios políticos de este gobierno. Alessandra, ¿cómo se vive como familia? Digo, ¿cómo viven los familiares cercanos? Bueno, vos como esposa y el resto de la familia, esta situación, porque me imagino, yo quisiera de alguna manera ponerme en el lugar y no sé, no podría entender cómo se vive tener un familiar cercano detenido injustamente y no poder hacer nada por revertir esto, es decir, tener que ver cómo se suceden los días con esa persona privada de la libertad con todo lo que implica, ¿no? Bueno, en mi caso concretamente yo decidí salir a los medios y salir a cortar mi verdad y a salir a contar quién es Julio Devido, y esto es lo que trato de hacer todos los días, y después me reparto entre mi vida laboral y mi vida, digamos, como familiar de un preso que tengo que ir a visitar 2 veces por semana, y aparte, como soy abogada, accedo a visitarlo cada vez que puedo, pero tengo que trasladarme 200 kilómetros cada día para poder ir a ver a mi marido. Nada menos. Estábamos hablando con Roberto Rojas, con nuestro economista, y él señalaba que muchas de las obras que se ocultaron incluso en esta gestión como obras realizadas durante los 12 años de Néstor, de Cristina y de Julio en el ministerio, han sido incluso inauguradas por personajes de este gobierno como propias o como que fueron concluidas, que eran las pintan como que eran una especie de monumento a la corrupción, pero ahora que estamos nosotros que somos buenos, miren cómo las inauguramos. Algo que es absolutamente falaz. Digo, se suma a toda esta injusticia, ¿no? Este dato. Sí, bueno, esto es lamentablemente así, pero lo peor de todo es que la mayoría de las obras del Plan Estratégico Territorial que llevó adelante el Ministerio de Planificación con Julio Devido a la cabeza han sido paralizadas. Claro. Entonces hay una inversión pública realizada por todos nosotros a la que le faltaba por ahí un 12% para ser concluida y no se terminó porque no es de interés del plan de negocios del presidente Macri y su equipo de funcionarios. Algunas, como ustedes bien dice, fueron inauguradas como propias, aun cuando nadie se traga la curva de que así sea. Y por otro lado, algo que pasó, que es muy sintomático y habla también del temor a los carpetazos, es que desde el Poder Legislativo, donde realmente hay voces de la oposición, no se ha hecho ninguna defensa concreta a todas estas obras paralizadas. Lo que hubiese significado también poner en evidencia que hubo obras a lo largo de todo el país que nunca fueron terminadas y que este gobierno las paralizó con el perjuicio patrimonial que eso significa y con la responsabilidad personal de los funcionarios que no continuaron con las obras. Eso para mi gusto, desde lo institucional, desde el planteo democrático y desde la gestión que le corresponde a la oposición como oposición, me parece más lamentable todavía. Ayer uno de los reclamos, y me parece que es más que justo, es que quienes accedan al gobierno, y uno tiene la esperanza de que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sea la que finalmente se imponga en las próximas elecciones, pero un reclamo que me parece justo, ¿no? Digo, que se revean estas cuestiones y que no se deje o que no se mire para otro lado, que no se haga la vista gorda o que no se hagan los distraídos con estos compañeros que están padeciendo, porque al fin y al cabo son los que han puesto el pecho a las balas en toda esta confrontación. Sí, algo de eso hay, pero más que revisión yo quiero justicia. Lo que me interesaría es que las instituciones en nuestro país funcionen, el Poder Legislativo funcione, el Poder Ejecutivo funcione y el Poder Judicial funcione, que ninguno de los poderes del Estado se incluya en otro poder del Estado. Lo que está faltando hoy en nuestro país es un Estado de Derecho, por eso el reclamo que se está haciendo desde los organismos de derechos humanos, desde nosotros como familiares en este foro por la democracia y la libertad de los presos políticos, ante el relator de la ONU, concretamente por la independencia de los poderes judiciales, porque lo que está pasando es justamente eso, el Poder Judicial, concretamente el Poder Federal y estos más o menos 10, 12 funcionarios judiciales que están siendo dirigidos
o manipulados por el Poder Ejecutivo son los que realmente están sobrando en el marco de la Administración de Justicia. Si nosotros queremos una Administración de Justicia en serio, el Poder Judicial tiene que ser independiente. Va a ser independiente el día que las instituciones funcionen. Yo no tengo ninguna expectativa que ganando la hoy oposición o Fernández, alguien vaya de favor a hacerme ningún favor, porque eso no me interesa. Me interesa que las instituciones de la República funcionen, que quien juzgue a mi marido sea realmente quien administre justicia sin estar condicionado ni por los medios de comunicación con carpetazos, los medios monopólicos, porque todas las hegemonías son duras y persecutorias, ni por un poder ejecutivo con operadores tan duros como los que tiene el presidente Macri hoy, condicionando a los jueces de la República. Así es. ¿Sí? Alessandra, bueno, no sé si querés agregar algo más. Fue para mí muy revelador escucharlos a ustedes ayer en el acto, porque uno, claro, como decía, a veces la vorágine informativa nos lleva por otros temas y nos olvidamos que están nuestros compañeros allí padeciendo estas circunstancias. Sí, bueno, una de las cosas que planteamos nosotros en el plenario y en el foro por la democracia y la libertad de los presos políticos es que en lo posible los presos políticos, estos 70 más o menos de los que yo hablo, sean un colectivo presos políticos como en algún momento se planteó tristemente en nuestro país los desaparecidos. Que no se los invisibilice a los presos políticos y que se hable del colectivo presos políticos, porque si no parece que fueran solo Julio, Amado, Luis Delía, Milagro Sala, Fernando Esteche, y en realidad ellos son como los más representativos, pero es muy feo y muy triste para el resto de los presos políticos que no se los mencione y que se los olvide. Nuestra tarea es hacerlos visibles, nuestra tarea es que asuman el compromiso los organismos internacionales que tienen que intervenir en esta realidad de país que tenemos sin Estado de Derecho, y que también las organizaciones de derechos humanos empiecen a comprometerse más allá de la presencia internacional con el día a día de las causas judiciales, porque lo que está pasando también en algunos juzgamientos que se están llevando adelante, como por ejemplo el juicio oral por la causa que la llaman de obra pública o de vialidad, es que ante la presencia como veedores del Colegio Público de Abogados, ya los mismos jueces están tomando algunos recaudos en relación al trato sobre los colegas que están siendo defensores de los imputados, que bueno, habían tenido un trato hasta descortés, hasta desleal, hasta irregular en los términos del vínculo jurídico que tiene que existir entre los defensores y los magistrados, y un poco los veedores del Colegio Público de Abogados vinieron a hacer esta veeduría de poner orden en esa relación para que no se torne tampoco autoritaria. Ha habido momentos en los que los abogados han querido intervenir y no han sido escuchados. Bueno, hay todo un montón de cosas que están como acomodándose a lo que corresponde que sea un debate oral. Así que, bueno, por todos lados estamos tratando de lograr la visibilidad y lograr una cuestión de orden para la administración de justicia, que es lo que corresponde que sea. Bueno, desde redes, por supuesto, la actividad de ayer, y desde este espacio nuestro granito de arena para visibilizar esto, no solamente a través de una nota, porque uno a veces hace una nota periodística y después sigue la vorágine y esto queda como una anécdota. Lo interesante me parece es seguir con esto y que cada programa podamos transmitir de alguna manera algún dato, alguna situación, alguna circunstancia, algún nombre de un compañero de estos que son invisibilizados, y mantenerlos en la vigencia que merecen y que corresponde para que finalmente se haga justicia y nuestros compañeros estén en libertad. Bueno, muchísimas gracias por el compromiso que están asumiendo, muchísimas gracias por el espacio, un saludo grande a los oyentes, y si quieren consultar más, hay hashtag, hay Instagram, hay todas las redes sociales, funcionan con Foro por la Libertad y la Democracia de los Presos Políticos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, que son los organismos que hoy están acompañándonos junto con madres, junto con hijos de distintas localidades. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo dispensado y bueno, vamos a permanecer en contacto para seguir
vinculados y para seguir manifestando esto que señalamos, ¿no? Libertad ya a los presos políticos de este gobierno. Muchas gracias, Alessandra. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Alessandra Minicelli, la esposa de Julio De Vido.